Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, vamos a desarrollar el tratamiento de algunos temas de la agenda de noticias. En el primer punto en nuestro programa hemos determinado dar cuenta de las acciones que se están desarrollando contra el proceso electoral. Incluso se han producido amenazas directas hacia autoridades nacionales, tanto del Tribunal Supremo Electoral, autoridades del Ejecutivo, de autoridades judiciales, uniformados, autoridades militares incluso, fueron objeto de algunas amenazas que fueron surgiendo y han sido registradas fundamentalmente en redes sociales, en medios de comunicación, algo que ha generado bastante preocupación. ¿Qué es lo que pasa con el proceso electoral? ¿Estará en riesgo la estabilidad democrática en el país? ¿Cuáles son los razonamientos, las valoraciones que existen en este tema? Precisamente este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con la situación económica, esto en función de medidas de presión que se han ido registrando y que de alguna forma muchos dicen va confluyendo con algunas motivaciones políticas también que existirían en el horizonte. Aunque es obvio, lamentablemente la situación económica ya es sí insostenible para las familias bolivianas, así lo han evidenciado, aunque se señala que todavía la gente no está en las calles porque ven en las elecciones una luz de salida y por ello no salen a las calles. Pero esta situación se convierte cada vez más difícil por la falta de dólares, combustibles, el incremento constante de los precios de los productos. Hay también autoridades que van respondiendo, distintos sectores van respondiendo, presentando algunas alternativas para hacer referencia al tema de la crisis económica en nuestro país. Y finalmente, retomando el tema específicamente político, vamos a dar cuenta del rol de los protagonistas y figuras en las elecciones generales ante este escenario nacional que se va presentando. ¿Cuáles son las respuestas, las iniciativas? ¿Qué es lo que están haciendo los actores y los protagonistas políticos? Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado participando de un sorteo previo para establecer precisamente el rol de ingreso en el programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al investigador Manuel Morales. También está junto a nosotros el politólogo Franklin Pareja y finalmente la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Manuel Morales para que pueda dar cuenta sobre el primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes, Ana María, Franklin, un gusto compartir este programa junto a José Luis. Sí, evidentemente estamos viviendo una situación sui generis. Claro, cada proceso electoral es sui generis, pero creo que se ha llevado la flor, ¿no?
por varias situaciones. Creo que lo más importante es que ha habido demasiada inestabilidad, un acoso desde el ámbito judicial. Ha habido una especie de inhabilitación de algunas candidaturas y siglas adelantadas, ¿no? De acuerdo al calendario electoral, se supone que una vez que se conocen los candidatos se abre un proceso legal de inhabilitación, pero eso se ha dado de manera previa. Creo que el elemento central es que se ha trabajado para eliminar a Evo Morales del tablero electoral. Esta ha sido una pelea que ha llevado varios meses, un esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno de Luis Arce, en primer lugar por apropiarse de la sigla del MAS que la detentaba Evo Morales, y para eso no se han escatimado esfuerzos, desde el ámbito legal, desde acciones que no necesariamente son legítimas, pero se ha utilizado de manera muy instrumentalizada al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, la eliminación de la justa electoral de Evo Morales, por supuesto que es el factor que está poniendo en riesgo, en cierta forma, el proceso democrático, pero es importante analizarlo, ¿no? Yo creo que Evo Morales no es un candidato que va a entrar a un estado larvario, ¿no? A descansar, a replegarse, a observar qué es lo que va a pasar. Evo no es Chi, Evo no es otro tipo de candidatos que se va a resignar a esta situación. Entonces, la eliminación de Evo Morales, por supuesto que lo sigue colocando en el centro, ¿no?, de la vida política del país. A veces en política, estar en el centro, hablar todos los días de un personaje, para bien o para mal, es parte de tener vigencia política. Se dice con certeza que si no estás en los medios no existes. Y Evo Morales no ha dejado de estar en los medios, ya sea como héroe o como villano en esta última etapa. Entonces, ha habido también una acción, yo creo, desde el mismo gobierno de inhabilitarlo, pero al mismo tiempo de alimentarlo, ¿no? Es decir, te voy a excluir, pero al mismo tiempo quiero aprovecharme de tu votación, del apoyo popular que tú tienes, de lo que tú representas. Por eso la pelea por apropiarse de la sigla del MAS era muy importante. Y en el caso de Evo Morales, es un fenómeno político en el cual desde el Estado, y con razones por supuesto muy fundadas, se lo ha denunciado, se lo ha procesado, se lo intenta detener, pero al final no sucede ni lo uno ni lo otro. Y mientras tanto, Evo Morales está ahí en el corazón de muchas personas, probablemente no de manera racional, y el efecto que se busca es que exista un nicho poblacional que lo vea como su héroe, ¿no? Acuérdense las consignas: sin Evo no hay democracia, voy a estar dispuesto a dar mi vida por Evo Morales, Evo Morales debe ser habilitado a las buenas o a las malas, ¿no? Entonces creo que se ha operado con esta intencionalidad. Ahora bien, el tema es que Evo Morales, una vez que quede inhabilitado, va a generar pues un rol antidemocrático. Yo creo que la idea es que Evo Morales, fuera de la papeleta electoral, va a seguir queriendo ser un protagonista, ¿no?, de la vida política del país. Yo podría decir que ya sería el primer opositor formal, si es que se consolida esta situación. Opositor al proceso electoral, opositor a los resultados del proceso electoral, opositor a la nueva conformación del próximo gobierno, porque desde ahí va a crecer. Finalmente tiene un proyecto que se llama Evo Pueblo. Tiene, creo, la capacidad física todavía para sacar su propia personería jurídica en un siguiente ciclo, y por lo tanto le va a plantear profundos desafíos al resto de las fuerzas políticas, al actual gobierno y finalmente también al siguiente gobierno. Ahora, es importante anotar que la crisis política que estamos viviendo, la crisis electoral, la crisis de los partidos políticos, tiene íntima relación con varios fenómenos
que los podríamos describir en primer lugar como un absoluto debilitamiento del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que durante este proceso tampoco ha logrado preservar su independencia. Yo podría hablar de que hay una jerarquía autoritaria que se ha consolidado en el gobierno actual y que tiene al gobierno de Arce a la cabeza, el TCP debajo del gobierno y finalmente el Tribunal Supremo Electoral muy por debajo. El hecho de que los días anteriores se hubiera dicho que el TCP, por ejemplo, habilitaba al movimiento Tercer Sistema, de manera inmediata el Tribunal Supremo Electoral admite la candidatura de Andrónico Rodríguez sin mayor observación, lo que señala que el Tribunal Supremo Electoral está en una situación de absoluta debilidad para cumplir con todo lo que emane el TCP. Ya no hay posibilidades de cuestionar, observar lo que venga del TCP. El Tribunal Supremo Electoral está acatando y en ese contexto creo que el resultado de habilitar al movimiento Tercer Sistema nace, desde mi punto de vista, de un acuerdo, ¿no?, entre Arce y Andrónico Rodríguez, ¿no? El acuerdo es habilitar a Andrónico, sacar a Evo Morales, es decir, se habilita al MST, se excluye a Pambol y finalmente el Senado tendrá que en los próximos días aprobar pues varios créditos que han estado siendo exigidos por el gobierno de Luis Arce, y creo que al momento en que esos créditos en el Senado, esas leyes sean aprobadas, se va a estar ratificando este acuerdo entre el arcismo y la corriente de Andrónico, porque finalmente Andrónico, cuando dio su último discurso celebrando su postulación, dijo de manera antelada que Evo Morales había perdido el olfato político, que a cualquier cazador se le va la liebre, haciendo una alusión directa de que Evo Morales ya estaba prácticamente inhabilitado. Esto uno lo puede mencionar cuando tiene la certeza, cuando hay un acuerdo de por medio que lo habilita de manera express, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional podía haberse tomado un tiempo adicional, pero lo hace de manera inmediata y Andrónico Rodríguez sabe que Evo Morales estaba inhabilitado y por lo tanto intenta congraciarse con él, recordando que Evo Morales fue un gran líder, etcétera, etcétera. Pero a mí me queda destacar que el señor Evo Morales es un personaje que no tiene corazón. Entonces, lo que Andrónico le hubiera dicho no va a causarle ningún remordimiento en Evo Morales. Es una persona que lo va a tomar esto como una afrenta, va a implementar una venganza, ¿no?, contra Andrónico, contra Arce, porque así es Evo Morales, lastimosamente en esta fase ya de declinación. Él actúa desde su propia perspectiva, un hombre descorazonado, un hombre que ha hecho cálculos y que se ha acostumbrado a pisotear la constitución política, el referéndum del 21F, y que siempre ha intentado salirse con su gusto porque tenía al Estado detrás de sí. Ahora que no tiene al Estado detrás de sí, lo único que le queda es volver a las carreteras, volver a utilizar los métodos que en algún momento generaron una acumulación política, una acumulación de fuerzas, como es el bloqueo, la movilización de los sectores más empobrecidos, ¿no?, de la ciudadanía, los sectores campesinos. Lo que hemos visto en estos días es que se habla de más de 30 puntos de bloqueo, donde Evo Morales está demostrando que tiene esa fuerza, que tiene un caudal. Evidentemente no es una mayoría nacional, no tiene detrás de sí el poder del Estado, pero sí tiene un contingente importante de personas que están dispuestas a bloquear, a paralizar parte del país, pero eso además se está ya articulando a una crisis económica. Por lo tanto, en esta época donde existe escasez, como por ejemplo el tema de los carburantes, o existe una inflación que está golpeando los bolsillos de las personas, es muy fácil, es muy conveniente sacar a la gente, o que la gente salga de manera espontánea a decir fuera Arce, en protesta por lo que está sucediendo. Entonces, va a haber de acá en adelante una articulación entre lo político y la crisis económica. Y en ese contexto, a la pregunta que hacías, José Luis,
Por supuesto que el proceso electoral va a seguir teniendo este tipo de amenazas. Hemos escuchado a la señora Ruth Nina, que de Pambol se ha vuelto en ferviente defensora de Evo Morales, anunciando al tiempo de romper, ¿no?, esta declaración constitucional de inhabilitación de Pambol, declarar que no van a entrar a las comunidades, ¿no? Es decir, hay una amenaza no solamente a la integridad física de los vocales, sino que ahora se ha hecho una amenaza directa de que no van a permitir el ingreso en las comunidades donde ellos tienen cierta presencia o cierta hegemonía, ni siquiera a los otros candidatos, y seguramente se van a oponer al mismo proceso electoral, con lo cual se configura pues la conformación de zonas rojas en el país. Esas zonas rojas ya las podemos ir perfilando: el Chapare, Yapacaní, o Cuatro Cañadas, o San Julián, finalmente el norte de Potosí, que son los lugares donde se están realizando estos bloqueos. Llama la atención también que se estén dando bloqueos de parte de los interculturales en el norte de La Paz, y ya podemos ir viendo que esas serían, digamos, las fuerzas físicas, ¿no?, con las que contaría Evo Morales. Entonces creo que el problema de Evo Morales se ha descontrolado. Es un peligro para la democracia, va a ser protagonista del acto electoral fuera de la papeleta, va a canalizar el descontento económico y finalmente va a intentar ser el primer opositor ya conformado, ya desde las calles, y por supuesto el pronóstico de estabilidad para un próximo gobierno ya sería absolutamente reservado teniendo Evo Morales en esta condición. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. ¿Qué dice don Franklin Pareja en este primer punto del programa? ¿Qué elementos destacar? Ya las advertencias, amenazas son frontales y sin ningún temor, por lo menos eso se ha podido percibir. Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial para todos quienes tienen la gentileza de seguir Diálogos en Panamericana este sábado. Como no podría ser de otra manera, mis saludos muy respetuosos para doña Ana María Castillo y don Manuel Morales y a todo el equipo de Panamericana. Antes quiero permitirme una licencia, José Luis. El día de ayer fue el aniversario de los maestros. Quiero hacerles llegar mi caluroso abrazo fraterno a todos mis colegas y a todos los profesores del país, tanto de los sectores más alejados, centros urbanos, universidades, colegios, escuelas, etc. El primer punto nos lleva a hacer una evaluación acerca de las acciones que se están desarrollando en todo este tiempo, que yo creo que le han quitado al proceso electoral el matiz político. En países donde hay institucionalidad medianamente razonable, una elección no es nada más que un trámite administrativo. Las casas, los colegios electorales, tribunales electorales, direcciones electorales, según sea cada institución, dependiendo del país, lo que hacen, como de costumbre, en función a su constitución y respetando los plazos, convocan, reciben las convocatorias, capacitan personal, organizan la logística, imprimen boletas, fijan la fecha, sientan algunas reglas básicas para la competencia, controlan la propaganda política, llega el día de la elección, se distribuye el material, se celebran las elecciones, se recuentan los votos, se declara el ganador y ahí acaba. Eso es todo. Así debería ser. Aquí no sucede eso. Primero, que al Tribunal Supremo Electoral le han quitado sus facultades resolutivas. El Tribunal Supremo Electoral hace mucho tiempo no tiene la última palabra en los procesos electorales. De hecho, la última elección, la elección simulada de diciembre, las elecciones judiciales, han sido una burla y una estafa al pueblo boliviano.
una burla porque primero han mutilado una elección, preservando su mayoría en el Tribunal Constitucional, que es lo que siempre quisieron, porque además, lo dije y lo repito, la única fuente de poder que tiene el gobierno es el Tribunal Constitucional y sus prorrogados. Hoy por hoy, al haber 4 magistrados electos, legales y además con legitimidad, porque en esta oportunidad en la elección sí ha habido una participación importante, no ha ganado el blanco, entonces son legítimos y podrían tranquilamente hacerse cargo de toda la carga de trabajo del Tribunal Constitucional y planificar la elección de los 5 restantes. Recordemos que en el pasado doña Silvia Salame, la doctora Silvia Salame, cuando era magistrada, un tiempo ella estuvo solita y el país no se paralizó como magistrada del tribunal. Y el país no se paralizó, todo continuó, y hoy por hoy hay 4 que pueden hacer esa función, de las cuales algunos en particular son personas que realmente están dando señales muy alentadoras, tratando de restituir la institucionalidad constitucional, pero están en minoría, entonces tampoco tienen más poder que eso. Entonces, este no es un trámite administrativo como debiera ser. Todo es accidentado y nada se define en la instancia que debería tutelar todo el circuito de producción electoral. Desde el día 1 hasta el día 100, desde A hasta la Z, todo, absolutamente todo debería estar bajo el fuero del Tribunal Supremo Electoral, con sus tribunales departamentales, y todos los problemas, controversias, denuncias, impugnaciones se deberían resolver en las salas plenas departamentales o en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí debería terminar absolutamente todo y no tendría por qué haber ninguna acción intrusiva por parte del Tribunal Constitucional. Al haberse producido esta distorsión, entonces ya nada funciona bien en el país, no solamente los procesos electorales. De hecho, en Bolivia, en una situación de inconstitucionalidad, claramente no hay garantía de nada y todo está en peligro. Es tan paradójico que el mismo Tribunal Supremo Electoral, en más de una oportunidad, es el que pide garantías para que el proceso llegue a buen puerto. Cuando es la instancia que debería brindar las garantías, pide garantías. En ese escenario, ahora ya no hemos entrado en una etapa de elecciones, hemos entrado en una etapa diferente, ya no es un proceso político. A la crisis política, crisis económica, crisis medioambiental y crisis de institucionalidad, ahora se suma una crisis más, es una crisis de seguridad. El Estado ha sido arrinconado, el gobierno ha sido arrinconado en una acción corporativa delincuencial donde un grupo de forajidos armados que no aceptan la presencia del Estado y no se someten a las reglas del juego, ni a las leyes, ni a la Constitución, ni a la citación del Ministerio Público, absolutamente a nada, desafían toda la institucionalidad de la estatalidad boliviana, han puesto el país de cabeza y han emitido declaraciones absolutamente de fuste golpista, desestabilizador, sedicioso. Si no voy yo, no va a haber elecciones. Ese es el mensaje más dantesco que le puede pasar a un país donde una persona se cree absolutamente imprescindible para la vida orgánica de un país. Y el refuerzo de la retórica que viene desde los grupos cercanos, particularmente al expresidente, siempre hacen mención a que es un hombre popular, que el pueblo lo quiere, que cómo es posible que al hombre más popular, el más querido de Bolivia, no le permitan participar. Bueno, pues si esa fuera la lógica, ¿no? Cuando el señor Barack Obama se fue, después de su segunda gestión, tenía más del 60%, casi 70% de popularidad. Y no se le ocurrió decir, pero a mí el pueblo me quiere, entonces como me quiere, me quedaré nomás. Me pide. No, el pueblo me pide.
yo me estoy sacrificando. La señora Michelle Bachelet en su primera gestión tenía 84% de popularidad. Volvió. Y en su segundo periodo se fue con 39% de popularidad. Todavía era alto, pero no se le ocurrió decir ni por atisbo, unita más le meteré. El señor Pepe Mujica, más del 70% de popularidad. Ni se le ocurrió, ni se le pasó por la cabeza decir algo como que yo me quedaré porque el pueblo lo pide. No, es una aberración total. Entonces, este es un país que ha perdido toda la brújula de ser un Estado de derecho. Bolivia es un país inconstitucional de no derecho, como lo define el gran jurista constitucional, el doctor Gonzalo Hidalgo, y tiene toda la razón. Aquí no hay Estado de Derecho y no hay institucionalidad constitucional. Por eso todo funciona de cabeza. Y lo peor de todo, que hace mucho tiempo las sentencias que emiten desde estas instancias ya han dejado de ser constitucionales y se han convertido en sentencias políticas, porque estas instancias supra, me refiero a las salas constitucionales y al Tribunal Constitucional, se han dedicado a desmantelar la democracia boliviana, a usurpar las funciones de los órganos, a distorsionar la filosofía misma que viene como desde la Constitución, que es un límite al poder. En vez de poner límites al poder, han otorgado poderes ilimitados, y Evo Morales no debería estar inhabilitado. Evo Morales debería estar en una silla de acusado, sufriendo un juicio de responsabilidades por haberse burlado del país sistemáticamente, por haber violado la Constitución cuando fue por tercera vez, y por haber hecho un fraude la cuarta vez, y por muchos otros delitos. Pero así y todo, es tan grande, no sé si la memoria, o la apatía, o la abulia, o la resignación boliviana, que a un tipo que actúa como un verdadero mafioso y delincuente todavía se le tiene que dar prerrogativas de luchador social, cuando en realidad ese legado que pudo haber quedado en la historia como un hombre luchador, que promovió la inclusión social, la revalorización de lo cultural, muchas cosas, pudo haber dejado un legado extraordinario si se retiraba y respetaba la Constitución, y no quedarse, hoy por hoy, quedar como un verdadero canalla que tiene el tupé de decir que no se va a presentar a declarar, que hay que meterle nomás, que hay que cercar la ciudad. Es decir, todos los bolivianos tenemos que estar sometidos a las tropelías de una persona que se cree el alfa, el omega, el principio y el fin. En esas condiciones no estamos viviendo una elección, estamos viviendo una crisis de seguridad. Porque es inadmisible que haya alguien que se le ocurra bloquear, impidiendo el paso de alimentos, el paso de combustibles, la transitabilidad. No es aceptable, y tenemos que empezar a visualizar que este problema dejó de ser un problema de barrio hace mucho tiempo, porque en Bolivia están asentadas verdaderas estructuras vinculadas al crimen organizado. Y si queremos entender realmente cómo funciona esto, tenemos que empezar a ver el barrio. Ecuador es un país muy similar al nuestro. Para empezar, cuando Villavicencio, como candidato, un periodista como candidato muy valiente, dijo que iba a confrontar y luchar contra las mafias, particularmente del narcotráfico, lo asesinaron. Y nadie hizo nada. Y después, por una figura constitucional, Noboa asumió después de Lasso, pero ahora es un presidente electo. Y cuando se propuso luchar contra el crimen organizado en su país ha estallado por los aires. ¿Por qué? Porque resulta que los cárteles del crimen, del narcotráfico, del tráfico de personas, del tráfico de armas y muchos otros ilícitos estaban muy bien instalados en el Ecuador. ¿Por qué? Pues porque es un estado que ofrece, para empezar, instituciones muy porosas, penetradas, una justicia comprable, sobornable, coimeable,
Fuerzas Armadas y fuerzas policiales coludidas con el delito, organizaciones, instituciones, ministros metidos en la mafia y en el narcotráfico, y entonces algo ha penetrado hasta la médula misma que no se va a poder desmontar rápidamente. Bolivia, y con esto voy a acabar, José Luis, mi primera intervención, está igual, está penetrada por el crimen organizado. Ya no es un estado donde solamente o donde podemos hacer las cosas con estándares razonables de un país que tuviera o tendría que tener institucionalidad. Nosotros estamos sometidos a vejámenes diarios permanentes y tenemos un gobierno que no tiene autoridad y además no tiene moral. Porque mientras nosotros estamos sufriendo la carencia de muchas cosas, después de haber tenido tanta plata, todavía tenemos un gobierno donde los familiares andan haciendo negociados gigantescos, donde 25% de los carburantes se reexporta vía contrabando, donde unos chiquillos que nunca han hecho nada importante en su vida se compran miles de hectáreas con millones de dólares y el país de cabeza. Yo creo que esto, por eso esta elección tiene un cariz diferente, porque está generando una esperanza, no solamente para que aparezcan dólares y gasolina, sino para salir de este secuestro al que ha sido sometido el país. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Pareja. ¿Qué dice la senadora Ana María Castillo? Precisamente en este primer punto del programa, se dice que Evo Morales podría mantener su incidencia política, y esto podría ser a pesar de que al final no vaya de candidato, ¿no? O sí. Bueno, José Luis, buenas tardes, buenos días. Saludar pues a toda la audiencia de Panamericana. Por supuesto, un saludo especial acá al señor Manuel Morales, a Franklin Pareja. Me voy a sumar a la felicitación, pues el día de ayer, el Día del Maestro, seguramente que los maestros fueron agasajados. Me sumo a ese agasajo, siendo maestra y colega también. Extiendo mis saludos a todos mis colegas, a todos los maestros y maestras de Bolivia. José Luis, las acciones contra el proceso electoral vienen de un lado, tienen un nombre y apellido, y lamentablemente esto va incitado por una persona que en otrora tenía un liderazgo marcado. Era conocido como un hombre que transformó la patria, que transformó e incluyó a una clase que quizá en un momento determinado estaba arrinconada. En su momento se lo determinó y llamó un líder indígena. Sin embargo, ahora este líder indígena tiene una transformación y se lo llega ahora a catalogar como el peor enemigo de todos los bolivianos. Y me apena mucho que en la historia quedará pues ya no como el líder indígena, sino quedará también como el peligro más grande de Bolivia que tuvo en las gestiones 2020-2025. Sin embargo, conociendo, viendo lo que pasa en este momento, lamentablemente el año electoral, la democracia misma en Bolivia, no solo se encuentra amenazada pues por acciones planificadas de algunos partidos contrarios, sino también se ve ahora planificada por las mismas acciones vandálicas que realiza este señor. Me apena mucho que en un momento determinado, personalmente yo había creído mucho en el señor Evo Morales, quien había sido el líder nuestro, ahora sea el protagonista de acciones contra las mismas elecciones nacionales. Lamentablemente se ve ahora con mucho temor, todos los bolivianos sienten ese temor ahora por las acciones vandálicas que va realizando, con el único interés de buscar, por los intereses personales que tiene este señor, por las ambiciones de poder, los pactos que se van realizando, se fueron realizando, pues justamente pretenden pues ahora quebrantar la ley
y hacer de que las elecciones nacionales corran ese peligro o puedan postergarse o paralizarse. Creo que ese es el temor de todos los bolivianos, porque en este momento los bolivianos queremos cambio, queremos elecciones nacionales. Me apena mucho que habiendo existido tantas luchas, muchas conquistas para hacer prevalecer la democracia, para permanecer y vivir en paz, ahora pues exista esas amenazas, no solo por la polarización ideológica, sino por ese fenómeno que me parece más peligroso, más corrosivo, como es la judicialización. Lamentablemente, muchos procesos instaurados, partidos que van buscando ciertas situaciones para poder obstaculizar la candidatura de un lado, de otro lado, sorpresas por aquí, sorpresas por allá. El día de ayer nuevamente le dan la tutela al movimiento Tercer Sistema. Esto cambia el pensamiento de algunos bolivianos. Entonces, este tipo de movimientos, este tipo de situaciones hace que se vaya a crear cierto tipo de desconfianza también de estos órganos tan importantes como son el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto también el Tribunal Constitucional. Lamentablemente estas situaciones llevan también a otro temor a la población. No nos olvidemos que el 2019 justamente esas dudas, esa susceptibilidad, esas acciones, esa desconfianza fue creciendo al extremo de que las elecciones judiciales ya se vieron contaminadas o lo notaron contaminadas, y la reacción de la población fue fuerte porque se perdió la legitimidad de las elecciones nacionales. Entonces, al perder la legitimidad de estas dos instituciones importantes, se corre el riesgo también de que todo puede pasar o todo podría pasar en el país, y esa susceptibilidad, esa desconfianza pues está latente, vigente en todos los bolivianos. Me apena mucho que ya a días de las elecciones nacionales pretendan todavía realizar acciones contra este proceso electoral, todavía gente que en su momento peleó por la democracia. Me apena mucho de aquellos compañeros que están en este momento sometidos, engañados por un señor que en otrora lo llamábamos líder, pero ahora se convierte en un enemigo principal, y que vaya atentando además contra la democracia, y no solamente contra la democracia, sino también contra la vida misma de todos los bolivianos. En los últimos días, el hecho de las amenazas, creo que ha sido esto también muy determinante para que las mismas autoridades del órgano judicial tengan que tomar algunas medidas, ¿no? Las amenazas ya ampliadas incluso a los familiares, a la policía, al ejército, al gobierno, faltar el respeto y amenazar al mismo presidente del Estado plurinacional. Hemos llegado al colmo de faltar el respeto a la misma jerarquía de las autoridades, tanto nacionales, de los diferentes órganos, ¿no? Entonces creo que y esto se debe a esta situación penosa, una conducta equivocada, peligrosa y criminal de un grupo de personas. Lamento por aquellos hermanos bolivianos que en este momento se encuentran cercados justamente por los bloqueos que tienen en el fondo pues intereses netamente personales. Y justamente decía alguien, ¿no? Cuando hay un señor ahí que ya perdió el juicio, cuando ya perdió la dignidad, perdió los principios, justamente ahí corremos el riesgo de tener una persona que podría ser capaz de todo, y ahora lo está demostrando con esas acciones vandálicas, querer bloquear y atentar contra la vida misma de las personas. Fueron tantas ambulancias, de acuerdo al informe que recibimos de nuestra ministra, ambulancias que ni siquiera pudieron pasar, corriendo riesgo muchos bolivianos, ni siquiera dejaron pasar los alimentos, se quejan de la canasta familiar, y lamentablemente no permiten el ingreso de las movilidades para que ingresen justamente los productos de primera necesidad. Se quejan del diésel, de la gasolina, pero no permiten el ingreso de todo ese transporte que está en realidad esperando el ingreso a los diferentes departamentos, a las diferentes ciudades. Entonces creo que estas movidas que va realizando esta persona que ha resultado ser el peor
enemigo de todos los bolivianos, va infundiendo ya temor. Estas movidas que va realizando simplemente van apuntándose a querer en realidad debilitar, quebrar la democracia en primer lugar, debilitar las elecciones nacionales y quizá perjudicar o posponer las elecciones nacionales. El señor Evo Morales, que quiere a la buena o a la mala, y creo que ese es el objetivo que tiene, y va a continuar con su accionar, y me apena mucho porque en verdad todos los bolivianos creemos que la democracia permanece, que la democracia está presente. Sin embargo, con gente como esta, gente que en realidad no ayuda para que se efectivicen las elecciones, creo que vamos en retroceso. Por otro lado, también pues no solamente el señor Evo Morales, hemos visto también el camino que intereses personales también de, por supuesto, grupos de poder y de los mismos partidos políticos tienen pues también algunas intenciones. No nos olvidemos que fueron también algunos activistas que instalaron también acciones jurídicas como para poder postergar e incluso para poder suspender algunos partidos políticos. Entonces, acá se ha convertido en realidad las elecciones nacionales en una situación de incertidumbre, algo que no podemos nosotros decir que estaría concretizado por todas las acciones que se va viendo día a día. Me apena también, José Luis, entre las acciones en contra del proceso electoral. Hemos visto con mucha pena también las manifestaciones de algunos representantes, como es la señora Nina, por ejemplo, ¿no? Me sorprende que en su momento, cuando ella en otrora era una de las que criticaba, observaba y, bueno, pues decía las cosas verdaderas del señor Evo Morales, y ahora resulta ser una aliada que también por la angustia de poder ahora pues va expresando, incluso virtiendo cierto tipo de amenazas contrarias a la ley. Afortunadamente creo que ya esto tomaron en serio el Ministerio de Justicia, ya hizo conocer las acciones o la denuncia en realidad al Ministerio Público. Esperemos que el Ministerio Público también obre conforme a derecho para que no crezca esta convulsión, para que no crezca pues o no se concreticen estas amenazas y se pueda precautelar la ley y el orden, se pueda precautelar la vida misma de las personas y garantizar, lo más importante, garantizar las elecciones nacionales, que es lo más importante en este momento para todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la senadora Ana María Castillo. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto del programa respecto a todo lo que se ha mencionado. Quizá dar cuenta también, don Manuel Morales en su primera intervención decía, Evo Morales va a seguir siendo protagonista político a pesar, obviamente, de que no esté de candidato en estas elecciones generales. Está en curso un proyecto para una sigla propia. Es decir, va a seguir siendo actor, protagonista político. Recordemos que pesan sobre él procesos judiciales. Si bien por la coyuntura es muy difícil que se pueda detenerlo o aprenderlo, quizá más adelante pueda suceder esto, pero eso no se va a extinguir, o definitivamente es posible también de que sus procesos judiciales se extingan. Bueno, no sabemos, ¿no?, qué es lo que va a venir en términos de su judicialización de Evo Morales, valga poner de nuevo el concepto sobre el tapete, pero lo cierto, lo evidente es que el gobierno también le ha dado alas a Evo Morales, ¿no? El hecho de no haberlo detenido es una de las consecuencias, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Sin embargo, creo que hay que también explicar qué es lo que ha pasado, porque hasta ahora lo que hemos hecho es una pequeña descripción, y para mí queda claro que la división entre Evo y Luis Arce surge cuando Evo Morales se siente excluido del gobierno de Luis Arce, al cual lo consideraba de su propiedad. Creo que a partir de ahí hay una ruptura. El MAS, se hablaba de que era un partido político grande, ubicado históricamente en un contexto, incluso algunos indicaban que era el fenómeno político contemporáneo más novedoso, pero al final hay una triple división, ¿no?, ya manifiesta,
Arce, Evo, Andrónico, pero yo no encuentro diferencias ahí adentro, ni ideológicas, ni políticas, ni programáticas. Lo que ha emergido con esta división es que hay grupos de poder, esa es la definición correcta, y ahora estamos en el desenlace de estos grupos de poder. Por lo tanto, la política está entrando en una crisis. Recuerden ustedes que los partidos políticos son o eran el instrumento fundamental de la representación política. Cuando la ciudadanía piensa en el Estado, quiere tomar alguna acción, necesariamente tiene que delegar su voto a estas instituciones que son los partidos políticos. Pero ¿qué va a pasar ahora en Bolivia cuando esos partidos se han degenerado, han entrado en una fase de promiscuidad política, donde son candidaturas que representan a grupos de interés? Entonces, estamos viviendo una nueva fase de la vida política del país, donde son grupos pequeños, núcleos compactos, que a través de las candidaturas pretenden llegar al gobierno y por lo tanto al poder. En consecuencia, Evo Morales deja de ser movimiento político, deja de ser partido político y empieza a transitar a ser un grupo político, un grupo de presión, ya completamente devaluado de la vida política. Y esto tiene consecuencias. Una de ellas es que estos grupos, de manera promiscua, están buscando una serie de negociaciones para ubicarse en el tablero electoral. Segundo problema que va a haber es el fraccionamiento. Este ya no es un fenómeno solamente dentro del MAS, el fraccionamiento también es parte de la oposición, porque en la oposición también hay grupos de interés, solo grupos de interés, no hay proyectos políticos. Los grupos opositores nunca han construido un partido alternativo al movimiento al socialismo en estos casi 20 años de vida democrática dentro del régimen del MAS, y por lo tanto estamos en la era donde la representación política está en tela de juicio, y esta existencia de grupos políticos sin visión de país nos están llevando a un momento de absoluta distopía. Es decir, aquí hay utopías por las cuales luchar. Evo Morales no encarna pues ningún proyecto social de liberación, encarna únicamente su interés particular de doblegar la justicia y de buscar su propia impunidad. En consecuencia, estos grupos de poder nos están llevando a un momento de absoluta distopía, lo contrario de la utopía. A partir de ahora, en este proceso electoral, próximo gobierno, próximos parlamentarios van a pelear por lo que sea. Aquí no hay nada concreto, posible, altruista para construir. Y les voy a leer un ejemplo de lo que ha pasado el día de ayer, cuando el Tribunal Supremo Electoral anuncia que se han habilitado algunos candidatos, y verdaderamente esto refleja lo que yo estoy señalando. Fíjense en el caso de Morena, el partido de Eva Copa, de una cantidad de 366 diputados, senadores y candidatos inscritos, solo han sido habilitados 7. ¿Y qué pasa con el caso del Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz, donde se ha inscrito más de 320 candidatos, solo han sido habilitados 50? En el caso de la Alianza Fuerza Pueblo, 80. En el caso de la Alianza Libertad y Progreso del ADN, 80. Es decir, esto ya es inaceptable. Es decir, no solamente son grupos de poder, se ha tirado a la borda todo el sistema de partidos políticos que se ha logrado construir en Bolivia, malo o bueno, pero finalmente los partidos políticos representaban pues un proyecto. Ahora estos pequeños grupos de poder que nos llevan a un momento distópico, a un momento donde se fracciona el Parlamento, lo que van a generar es la absoluta ingobernabilidad del que venga. El que venga va a emerger probablemente de una segunda vuelta, y el próximo gobierno no va a tener una mayoría parlamentaria. Una cosa es negociar con partidos políticos, ¿no? Una estabilidad, asumir, aprobar leyes, modificar la Constitución, y otra cosa es negociar, es otro nivel, negociar con grupos de poder, que cada grupo de poder busca sus propios intereses, y de pronto, en consecuencia, la crisis parlamentaria se va a prolongar. El próximo Parlamento vamos a ver a los diputados y senadores saltando de una sigla a la otra, de una bancada a la otra,
Seguramente no serán maletines negros, no serán sobres Manila, serán QRs los que posibiliten este transfugio que va a haber de unos a otros. La representación política del pueblo, de la gente que está sufriendo, va a quedar absolutamente devastada. La calidad de los diputados y senadores, ya podemos ir viendo por la forma como han presentado sus listas, la cantidad de habilitados y los inhabilitados, va a bajar al peor nivel de la vida histórica y republicana. Es decir, estamos en una crisis. ¿De qué nos sirve hablar de peligros al proceso democrático si dentro, en las candidaturas, en las estructuras que se van a pelear el acceso al poder, hay una profunda descomposición, ¿no? Y por supuesto Evo Morales es uno de los que está articulando esta descomposición. Qué pena, ¿no? Yo por lo menos pensaba que este era el espacio, el momento en el que se podía hacer un cambio del modelo, se podía buscar la reinstitucionalización. En las condiciones en las que estamos, creo que la ciudadanía va a tener que aprender a trabajar en un nuevo contexto, y seguramente desde la sociedad civil y los grupos pensantes de la sociedad organizada tendremos que inventarnos nuevos mecanismos de participación democrática. El Estado nos necesita. Vamos a tener que generar desde el ámbito político de forma creativa nuevas instancias de organización, de participación, de fiscalización a los que supuestamente van a fiscalizar, y de presión ciudadana para evitar que la democracia se vaya a degenerar mucho más en este ciclo que nos toca vivir. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. ¿Qué dice don Franklin Pareja a propósito de las ideas, los apuntes que tienen para concluir este primer punto? Gracias, José Luis. El campo del movimiento socialismo está dividido y el campo opositor está fragmentado. Dividido digo porque todos son de la misma matriz. Evo, Andrónico, Eva Copa y Castillo, todos son de la misma matriz, del movimiento al socialismo. Entonces, estamos viviendo un momento crítico en términos de economía, y cuando tú ves las propuestas en el plano, particularmente en la economía, es desolador, porque no parten del diagnóstico correcto, que es el fracaso de este modelo. Este modelo ha fracasado rotundamente. Tuvo tiempo de vida y su tiempo de vida caducó el año 2014. Es un muy mal instrumento de política económica que ha sobrevivido sobre todo por factores exógenos o externos, y que el 2014 empezó un declive sostenido. Pero estamos hablando de hace 11 años, o sea, pudieron haber reconducido la política económica del país. O sea, esto no se ha descompuesto el año pasado, ni en enero del año pasado, donde ya empezó a escasear combustibles. Esto hace 11 años ya saltó a la luz. De tal manera de que nos han llevado al desastre, y estas figuras en realidad representan el fracaso del modelo, la violación sistemática de la Constitución, el autoritarismo hasta llegar al totalitarismo, ¿no? No hay nada de cambio en Evo. Andrónico es exactamente lo mismo, que su apariencia juvenil no confunda a la población. Es una versión recargada del evismo, y además con un déficit tremendo en cuanto a su desempeño. Eva Copa es exactamente lo mismo, también es la matriz del MAS, porque se ha peleado con Evo Morales. Eso no la exculpa de una cuota inmensa de responsabilidad por haber sido parte de este proyecto político fallido. Y Castillo, ni qué se diga. Castillo representa quizás un gran paracaidista que nadie se explica cómo apareció de ministro de gobierno, pero claro, el señor Luis Arce, si algo tiene, es que se ha rodeado del peor elemento que podía haberse rodeado. Por eso su ministerio, o mejor dicho, su gobierno, para que un gobierno funcione, tienes que tener pues un entorno de gente competente.
sino quiénes son los que hacen funcionar el gobierno. Las carteras, después de los ministros vienen los viceministros, después los ministros vienen los directores, después de los directores los jefes de unidad. Esa es más o menos la estructura convencional. El presidente no tiene que saber todo, indudablemente que no, pero tiene la obligación de rodearse de la mejor gente y se ha rodeado de puro incompetentes. No hay necesidad de empezar a mencionar uno por uno, todos son unos grandes incompetentes. ¿Y cuál es el resultado? La evidencia empírica. El resultado es lo que estamos viendo. Y en políticas sociales, solamente estamos por encima de Honduras, Haití, ya no de Guatemala. Guatemala ya nos ha pasado. Yo la última vez manejé ese dato y me llamó un exministro de Salud y me dio datos y me dijo, te has equivocado, Guatemala ya nos ha ganado. O sea, cada vez estamos peor. En seguridad jurídica solamente estamos por encima de Venezuela, ¿no? Nuestra calificación riesgo triple C negativo, o sea, nos sitúa en la peor reputación como país después de haber supuestamente tenido el mejor modelo, el que lo estamos exportando, ¿no? Bueno, no se compren esta mala receta. Simplemente no se compren esta pésima receta. Pero esta pésima receta ha venido envenenada además, ¿no? Ha venido con la destrucción de la institucionalidad, con la inoculación de odio. Hoy tenemos un país muy fracturado, muy polarizado. Además, un expresidente que es un verdadero cínico, ¿no? Porque él ha introducido, pues para empezar, él representa un indígena en el poder, ya, para decirlo en términos prosaicos. Y sin embargo él dice, no, porque soy indígena, quieren hacerle a un lado a un indígena. Oye, es el presidente que más años ha gobernado. Entonces, ¿dónde está? Pues su discurso se cae con las pruebas. Y si no ha logrado en la sociedad acortar esas brechas de confrontación racial que han habido, significa que todo lo que ha hecho ha sido un fracaso. Porque claro, cuando Mandela subió al poder después de estar 30 años en la cárcel, no ha hablado jamás, ¿no?, de la explotación de los negros, del apartheid. No, un hombre tan grande, tan visionario, que ha visto hacia adelante y ha construido otro país. Siguen teniendo muchos problemas, pero Mandela no ha ido con el retrovisor, ha ido siempre viendo hacia adelante. O cuando Barack Obama asumió la presidencia, no habló de los afroamericanos. En cambio ahora todos los años tenemos que escuchar los mismos discursos, que la colonia, que el imperio, que la derecha, es que y realmente ya discursos tan vacíos, tan huecos, que no solamente demuestran la impostura, sino la talla intelectual de esta gente que realmente no está en condiciones de poder conducir un país, está en condiciones de destruir un país. La oposición fragmentada, ¿por qué? Pues porque Samuel es de otra matriz, Tuto es de otra matriz. No hay mucha afinidad entre Samuel y Tuto. Pedirles que en realidad se unan es un experimento muy forzado. Puede estallar por los aires esa unidad, pero ¿saben qué? Las malas noticias. Si uno de los dos gana, está condenado a aliarse con el otro. No le queda ninguna otra salida. O sea, si no gana alguna figura del movimiento al socialismo, yo no digo la izquierda, porque ya pues, no es sinvergüenzura hablar de izquierda a estas alturas, ¿no? Este es un bloque angurriento de poder, donde han perdido todos los fundamentos filosóficos y peor ideológicos. Pero si gana uno de ellos, ¿vamos a seguir con este modelo? Primera pregunta. Y si gana uno de los otros, ¿va a tener la suficiente musculatura para poder hacer reformas estructurales? Necesitan 40% de base en la primera vuelta. Si llegan, apenas están rondando el 20 hoy por hoy. Ojalá tanto unos como otros realmente se fortalezcan, porque si no, no va a haber gobernabilidad y eso va a afectar a la gobernanza y nada de lo que están proponiendo van a poder implementar. Entonces, es verdad, en eso coincido con Manuel, la perspectiva no es halagüeña, porque no hay en esencia no hay datos que nos permitan afirmar que el camino va por buen rumbo. Ahora, y para ir cerrando esta primera parte, Evo y Andrónico se acercan, yo creo que se acercan.
pero no porque ayer ha salido la habilitación de Andrónico, sino porque ya hace unas 3 semanas Andrónico sacó su mensaje, grabó un mensaje, ¿verdad? ¿Y qué decía Andrónico? El gobierno es corrupto y es destructor. O sea, han destruido el país y son corruptos. Así los ha definido. ¿Y qué ha dicho de Evo Morales? Evo Morales no es mi enemigo, es mi compañero. Ahora Andrónico otra vez está circulando. Sus bonos están cotizando otra vez alto porque tercer sistema, ¿no? Extrañamente, desde el Tribunal Constitucional, otra injerencia, lo han vuelto a meter en el camino. Y pareciera que hay más sintonía con Evo. ¿Por qué? Porque si Andrónico definitivamente corre y se distancia de sus 2 fuentes de poder natural, una es el gobierno y toda la maquinaria estatal que eso supone, eso es mucho poder, y el otro lado es Evo Morales y una base social importante, eso también es poder, pero si va sin el gobierno y sin la base social de los evistas, se debilita mucho Andrónico. Y repito, le pueden tildar durante toda la campaña de traidor y le pueden hacer contracampaña. Pero eso al final no sería un buen negocio tampoco para el mismo Evo. Entonces yo creo que al final estas 2 personas van a articular un acercamiento, porque el fuego cruzado entre Andrónico y Evo no es letal como el fuego cruzado entre Lucho y Evo. Entre Lucho y Evo se han dicho tantas cosas que es irreversible esa enemistad, aunque no es irreversible una decisión pragmática de último momento. No olvidemos que en definitiva si hay una segunda vuelta, el bloque popular, las izquierdas y otros sectores al final van a terminar haciendo una piña, ¿no?, para impulsar al candidato mejor posicionado y al que ha pasado en una segunda vuelta. Y en el otro lado lo propio. Si hay una segunda vuelta, bueno, pues todo el antimacismo y los que tienen otra visión también harán su cuerpo, su corpus. Pero, ¿dónde se obtiene el poder? En la primera vuelta, pues ahí está la representación. Y si en la primera vuelta no tienes poder, en la segunda vuelta solo tienes presidencia y te quedas como Pedro Castillo en el Perú, que en la primera vuelta sacó 18%, en la segunda vuelta ganó la presidencia y después no tenía ni una comisión en el Parlamento. Ni una comisión manejaba, o sea, era un presidente sin poder. ¿Se imaginan un presidente sin poder, con crisis económica, con la urgente necesidad de tomar decisiones impopulares, que lamentablemente nos vamos a pegar un golpe muy duro porque no hay magia? La solución que viene de aquí en adelante no va a ser ni mágica ni rápida, y va a ser muy dolorosa y va a ser muy impopular. Pero si tienes un gobierno que no tiene márgenes razonables de concentración de poder, puede estallar por los aires. Así que este panorama, adicionalmente a toda la actitud y acción golpista que está generando Evo Morales, enrarece más este clima. Y una población tan esperanzada con unas cualidades casi mágicas que le están asignando a esta elección, pues es el cóctel envenenado para llevarnos directamente a una convulsión. Entonces no hay que, yo creo que soslayar ninguno de estos aspectos que se constituyen en grandes alarmas y grandes alertas del momento. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice la senadora Ana María Castillo en este primer punto para ir cerrando sus consideraciones finales en este primer punto? Adelante. Yo creo, José Luis, que en este momento no está en cuestión el modelo económico, sino el momento en que vivimos. Por supuesto que va a haber ataques contra el modelo económico, pero hemos vivido 14 años con ese modelo económico. Pero la gente ahora no habla de los 14, sino habla del momento en que vivimos. ¿Por qué entonces no se queja la gente del modelo económico, sino se queja ahora del momento en el que estamos viviendo? La canasta familiar, diésel, gasolina. Pero eso tiene un trasfondo político. Acá se quiere dañar, se quiere en realidad hacer ver mal a un modelo económico que ha podido mantener a muchas familias bolivianas en mejores situaciones de las que se encontraba en épocas republicanas. En este momento, ¿cuáles son los conflictos que han llevado a debilitar este momento económico?
lamentablemente pues hay situaciones que han interrumpido o han perjudicado o están en realidad atentando contra el modelo económico. Una de esas, justamente pues con lo que decía el señor Franklin, cuando un gobierno no tiene pues a su parlamento, por supuesto que no va a ir adelante. Pero quienes se han encargado de no tener el gobierno, de que el gobierno no tenga su parlamento, a su asamblea, justamente pues las fuerzas de poder que son contrarias al gobierno. ¿De dónde salen estos conflictos del diésel, la gasolina, el alza de precios? Lamentablemente empezó pues la gestión pasada desde un pacto, y ahí está el error también del compañero Andrónico, haber firmado un pacto con la derecha a fin de que sea presidente de la Cámara de Senadores. Un pacto cínico, descarado, sin ver en realidad en lo que se tenía en el contenido de ese acuerdo firmado de Andrónico. Entonces creo que el hecho de hacer creer que es el modelo, creo que es equivocado. En el momento, ahora vemos más bien que el problema está justamente en las intenciones pues de un sector de la población que quiere hacer creer que este modelo no funciona y que nosotros somos la solución, o que este modelo no ha tenido resultados y de que ahora otros tienen que ser los actores o tienen que ser los gobernantes. Es parte de la política. Sin embargo, estamos conscientes de que hubo debilidades en el modelo económico, pero debilidades, lamentablemente, por acciones o quizá inacciones de un anterior gobierno o un anterior presidente que no ha tomado previsiones para estos momentos importantes. En momentos de vacas gordas, no tomar las previsiones para el momento de las vacas flacas. Y ahora nosotros como gobierno pues estamos justamente pagando esas consecuencias. Pero en este momento, ¿qué es lo que más está ahora dañando o qué es lo que está en realidad ocurriendo? Esa conspiración, ese acuerdo, ese pacto sin vergüenza que existe también entre algunos actores políticos para poder desestabilizar justamente a este gobierno. Primero con las intenciones de querer buscar el cambio de presidente. Querer buscar sí o sí, a la buena o a la mala, con cierto tipo de argumentos falsos, buscar la suspensión o la renuncia del presidente Luis Arce, dando a conocer argumentos escandalosos incluso. ¿Qué pasó con el tema del dólar? Por supuesto que hay debilidades. Cuando se supo de algo del dólar, todos los bolivianos, cuando ya vieron algunas filas, quizá tal vez en ese momento eran planificadas, pero ya después se ven filas reales. ¿Por qué? Porque el caos, la incertidumbre ya está pues en la población. A propósito de ese tema brevemente, cuando hablas de la eventual pedidos de renuncia del presidente, ¿lo hará? Ahí está circulando versiones extraoficiales en partidos que probablemente pueda optar por esta vía el jefe de Estado. ¿Usted conoce algo? Personalmente yo lo veo al presidente con mucha preocupación, pero firme, respondiendo también a todas estas amenazas, que no solamente vienen del interior del partido, sino también de gente contraria al partido. El presidente está firme, por supuesto que existe preocupación por todo lo que está pasando, porque él también siente, al igual que todos los bolivianos, lo que está sucediendo, pero que escapan también a veces de él, ¿no? Porque el tema del bloqueo en la Asamblea Legislativa es algo planificado también por otros sectores. Entonces creo que ahora la gente lo que quiere saber es, primero, cómo poder asegurar, primero garantizar la gestión, por lo menos nosotros queremos asegurar la gestión del hermano presidente, y cómo poder ir previendo o ir en contra de esas acciones violentas que se presentan, las movilizaciones, las amenazas, los bloqueos, y ante todo ese bloqueo en la Asamblea Legislativa que lamentablemente pues ha hecho realmente de que no se pueda concretizar quizá una planificación que se tenía como gobierno. ¿Y de dónde viene eso? Por eso a veces nos molestamos y bueno, vemos, lamentablemente ahí tenemos un compañero Andrónico que siendo el tercer hombre del Estado no pudo ayudar
en esta gestión. ¿Y por qué? Porque en el fondo conocemos pues que existe ahí un expresidente que no permite, ni permitirá, ni permitió, no permitió, no permite, ni permitirá que este gobierno avance, y va amenazando continuamente y utilizando a sus mejores voceros como para poder desprestigiar, y ahí se suma también pues algunos otros actores contrarios que van queriendo hacer creer a la población de que el modelo está mal, ¿no? Cuando en el momento la gente no cuestiona, no pregunta, no dice el modelo, sino dice los problemas en el momento en que vivimos, se preocupa por todo lo que en este momento estamos viviendo. No todo estuvo mal, si bien el modelo tiene en realidad algunas debilidades, estamos nosotros conscientes de que existen debilidades, pero sin embargo tenemos que reconocer también que este modelo sacó de la pobreza a muchos bolivianos. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Vamos a rápidamente incorporarnos al segundo punto de diálogo. En Panamericana se vincula precisamente con el tema económico. Esto en función de las medidas de presión, respuestas que existen de parte de las autoridades, en qué medida son entendibles algunas expresiones, manifestaciones públicas, marchas de protesta, que muchos dicen son legítimas, porque es evidente la situación, la crítica situación que atraviesa nuestro país, pero muchos se confunden, dicen, con el argumento de que hay problemas en el país, está generando también otros intereses políticos, pero en el fondo, esta situación económica, las medidas de presión y las propias respuestas, no solamente del gobierno, sino de algunos actores sobre el tema económico, ¿en qué puede derivar, don Manuel Morales? Sí, lastimosamente en este tema también tengo una percepción de que vamos a caminar muy mal en los próximos meses. Yo considero que este es un tiempo político y económico muerto. ¿Por qué? Quiero explicar muy bien el concepto que quiero introducir. ¿Qué es un tiempo muerto? Es un tiempo de 5 meses hasta que tengamos un nuevo presidente, porque hay una primera o segunda vuelta. Igual la fecha perentoria es 8 de noviembre. Entonces estamos en junio. Al 8 de noviembre son 5 meses de tiempo muerto en materia económica y política. El proceso electoral va a continuar. Pero, ¿qué es tiempo muerto, no? Es el tiempo aquel donde el gobierno de Luis Arce ya no tiene capacidad neuronal para implementar medidas económicas y resolver la crisis. Y la paradoja está que los candidatos de oposición tienen la solución económica, supuestamente, pero tampoco la pueden implementar. Es decir, ¿de qué te sirve tener una propuesta maravillosa de parte de los opositores si de acá a 5 meses recién la vas a poder implementar, si es que ganas las elecciones? Entonces, esta es una situación muy especial que en términos económicos yo lo defino como un tiempo muerto y que necesita ser revertido. ¿Por qué? Porque el modelo actual, la situación económica actual, está caminando de manera lenta, pero sin pausa, a un descalabro económico. Bolivia ha vivido 2 momentos de mucha crisis. Uno ha sido durante la UDP, y el segundo modelo de crisis económica, que es más reciente y que ha sido muy, muy duro, ha sido durante el COVID-19, el año 2020. Es decir, han sido 2 momentos donde hemos dejado de crecer. Actualmente, más o menos la cosa es de la siguiente manera. Cuando se dictan las políticas neoliberales, el 21.060, los años posteriores la economía creció a un 3%. Es decir, el modelo neoliberal que paró la hiperinflación tampoco fue muy dadivoso y muy generoso en generar un mayor crecimiento, y tampoco hubo una galopante inversión extranjera. Posteriormente sí hubo algunas modificaciones con las privatizaciones. Durante el gobierno de Evo Morales, este periodo, más o menos podríamos decir que la economía creció a un 5%. Es decir, hubo un crecimiento más o menos extraordinario por los precios internacionales. En ese contexto se dijo que no interesaba el modelo, hay que un poco desideologizarse, si es que el modelo genera plata. Es decir, si hay plata, cualquier modelo es perfecto.
o cualquier modelo es bien recibido. Bueno, resulta que estamos en un momento donde las 11 medidas y los 7 decretos últimos de Luis Arce no han cambiado en nada el modelo, la situación económica. Se han subido de 400 a 1.800 militares en las fronteras, que no han cambiado en nada. ¿Por qué? Porque el contrabando es un acuerdo corporativo que tienen las comunidades que viven en las localidades fronterizas con el gobierno, para que estas comunidades se beneficien del contrabando, sea de ida o sea de vuelta, porque finalmente no hay otra forma de trabajar alternativa que les permita a toda esa población generar sus propios ingresos. Entonces, estamos con un problema porque las fuerzas opositoras que traen bajo el brazo la solución económica van a tardar 5 meses en implementarlas, y muchas de esas medidas debería implementarlo ahora el gobierno de Luis Arce. Entonces yo pienso que debería haber un gran acuerdo nacional donde Luis Arce y las fuerzas opositoras se sienten, porque no está en juego las candidaturas ni la silla presidencial, está en juego la economía del país. Tenemos una economía donde el Producto Interno Bruto está conformado por un 70% de la actividad privada. Claro, es una actividad privada de lo más chistosa, ¿no? Porque el 84% es economía informal en nuestro país. Hay un 30% del Producto Interno Bruto que lo genera el Estado. Algo similar pasa en la recaudación tributaria. Es decir, somos los privados los que con el pago de nuestros impuestos tenemos el sostén mayor de la economía. Entonces, si hablamos de que hay una crisis, tanto es la crisis de la economía estatal, pero también es de la economía de los privados. En ese contexto, volviendo a retomar la idea, creo que el gobierno de Luis Arce, dejando de lado los temas políticos e ideológicos, debería reunirse con los candidatos opositores. Ellos deberían darle un poco las soluciones que traen y que se implemente de manera inmediata un paquete económico de emergencia para matar ese tiempo muerto. Caso contrario, ¿qué va a pasar de acá a 5 meses? Uno, no se va a resolver el tema de la escasez de dólares, no se va a resolver el tema de los carburantes, pero aquí vienen los otros problemas que son, desde mi punto de vista, tal vez más graves. La inflación va a estar bordeando el 20%, la inflación de alimentos va a estar bordeando el 30%. Esa inflación de alimentos demuele el derecho a la alimentación adecuada. La gente va a sufrir 5 meses donde vamos a estar viendo el carnaval político, y cada día que vayamos al mercado vamos a poder comprar menos productos. Finalmente la gente está mutando. Si antes compraba carne, está mutando al pollo. Como el pollo está caro, está mutando a los huevos. Como los huevos están caros, vamos a mutar pues a comprar patitas de pollo mollejas para hacer la sopa. Es decir, estamos entrando a una situación donde, más allá de discutir si el modelo funcionó o no funcionó, lo real es que la economía de las familias va a empezar a experimentar sufrimiento y vamos a empezar a demoler nuestro aparato productivo. ¿Qué es lo que han estado diciendo en relación a la pregunta que haces, José Luis, ¿no? De medidas de presión. Es evidente que los insumos de algunos sectores productivos, llámense micros, pequeñas empresas, por supuesto que se han disparado. Si antes se utilizaba tela, cierres, productos importados X, Y o Z, ahora su precio prácticamente se ha incrementado al doble. La única solución que tienen ellos es poder vender incrementando también el doble de sus precios, y ya nadie te va a comprar. Por el otro lado también las compras estatales están constreñidas, la obra pública también está constreñida. El gobierno de Luis Arce ha ido tomando algunas medidas, pero por supuesto, como no son de todo el contexto económico, caen un poco en canasta con muchos agujeros, ¿no? En ese contexto también es importante reconocer que el gobierno de Luis Arce ha estado tomando algunas medidas. No podemos decir en una situación de blanco y negro que Arce no ha tomado ninguna medida. Tal vez no toma las que queramos, hacer la devaluación, levantar la subvención, pero incluso en cada uno de estos temas hay que discutir.
En el caso de la subvención de carburantes, por supuesto que el día de ayer, antes de ayer, ya el sector cooperativista minero ha empezado a dar la señal de que estarían dispuestos a comprar gasolina a precio internacional, diésel, mejor dicho, a precio internacional, porque esperar que les llegue el carburante hasta sus lugares donde trabajan prácticamente no se va a dar. Entonces, levantar la subvención sí habría que hacerlo. Hay que hacerlo de manera escalonada. El gobierno de Arce ha planteado que los sectores privados importen su propio carburante. Son aproximadamente unas 40 empresas privadas que se han metido a esto, pero resulta que, por ejemplo, en el caso de la agroindustria cruceña, la subvención les ha caído muy bien durante todos estos 14 años, bueno, desde 2011 les ha caído muy bien. Y no sé en este momento si levantar la subvención, por ejemplo, al diésel para el sector agropecuario, no sé si sea una medida que vaya a afectar su estructura de costos, porque la musculatura tampoco de los sectores empresariales es extremadamente sólida. En consecuencia, creo que se necesita en el tema económico matar este tiempo muerto. Hay que ver la manera creativa de que lo que la oposición dice que como modelo económico alternativo puede ser bueno y que es la solución a los problemas, sería interesante ya nomás implementarlo, porque probablemente de acá a 5 meses, cuando llegue un nuevo gobierno, las medidas que sueña tomar directamente sean irrealizables, porque vamos a estar viviendo en otro tipo de contexto económico. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice Franklin Pareja en este segundo punto del programa? La situación económica, medidas de presión, respuestas, etcétera. Gracias, José Luis. Bueno, el modelo económico se vende solito, ¿no? Es desastroso porque la evidencia empírica está en la calle. No se puede tratar de tapar el sol con un dedo. Eso es ser ideológico, o sea, eso es un razonamiento ideológico. Vamos a los datos. Inflación, reservas internacionales, balanza comercial, subvenciones. O sea, todo lo que tiene que ver con política económica y variables macro están completamente desordenadas. Están reportando malos números. Es lógico. No recuerden ustedes que en el plan de desarrollo, el primero que creo que fue Villegas el que diseñó, en ese plan hacía mención que el año 2014 íbamos a entrar a la etapa de la industrialización. El 2014 estaba previsto. Además decían de dónde iban a salir esos recursos, del gas, de la renta del gas. Con lo cual, supuestamente teníamos que dar ese salto cualitativo para dejar de ser un país exactamente como siempre fuimos, ¿no? Neoextractivista ahora, porque ahora estamos tratando de entrar en una supuesta etapa de industrialización después de 20 años. Todavía tiene el tupé el presidente de decir el gobierno de la industrialización. ¿Qué han industrializado? Nada. En el litio se han tirado más de $1,000 millones y han construido unas piscinas insulsas y encima haciendo negociados muy oscuros o sospechosamente oscuros, donde hasta parece que intervienen lazos sanguíneos, una cosa inadmisible como país. Las subvenciones. El año 2014 nuestra balanza hidrocarburífera, nuestra balanza comercial hidrocarburífera ya empezó a mermar y hace como 4 años ya tenemos una balanza hidrocarburífera negativa. O sea, antes vendíamos gas, podíamos importar diésel, gasolina y todavía teníamos una platita de sobra, o sea, teníamos superávit. Ahora ya no. $3,000 millones más o menos al año es lo que nos cuesta importar. Este año quizás sea más. Y $1,800 millones recibimos por el gas, la tercera parte. Claro, el modelo maravilloso, además con nacionalización de por medio, lo que todo el mundo celebró con vítores y fanfarrias, resulta que esa fue la peor señal al mundo de seguridad jurídica. Pero cuando se hizo el cambio de reglas en la relación contractual de los contratos petroleros o los contratos de gas,
Se le eximió pues a esas grandes transnacionales explotadoras del imperio. Se quedaron felices porque además se las seguían ganando por los precios altos, pero además se les eximió de hacer exploración, ¿ya? En esas condiciones más bien les hicieron un favor. Ya están los resultados y ahora resulta que el presidente le dice al presidente Arce que no cuidó la nacionalización, ¿sí? Como si no fuera parte del proceso de la política económica en su momento. Ahora la población se está empobreciendo. Los niveles de pobreza a ritmos acelerados se están empezando a deteriorar. El ingreso mínimo representa el 50% de su valor real en comparación a hace 2 años. O sea, si tú ganas 10,000 bolivianos, esos tus 10,000 bolivianos probablemente te permitan adquirir un valor de lo que antes lo hacías con 6,000 bolivianos. Ahora 10,000 bolivianos tiene 40, 50 o 60% de pérdida de poder adquisitivo. En algunos casos más porque hay que diferenciar según el origen de los productos. Esos datos que maneja Manuel son súper bonancibles. Ojalá fueran así. Son desastrosamente peor. En los alimentos, en los productos importados, que muchos productos son alimentos, los productos están en 200, 300% más. ¿Por qué crees que hay escasez de aceite? Porque además, como nuestra moneda se ha depreciado, hay un contrabando al inverso, están llevando productos afuera. Y uno diría, qué malditos, qué malos bolivianos, pero ¿por qué? Pues la lógica del mercado. Lo que pasa es que tenemos una política monetaria que ha congelado el tipo de cambio y que artificialmente pues maneja un tipo de cambio oficial, pero en el paralelo todo se juega en el paralelo. Más bien anteayer una buena noticia, han liberado la exportación de carne. O sea, ¿cómo queremos obtener dólares si controlamos las exportaciones? Por favor, ¿de dónde pues recibimos dólares? ¿Acaso nosotros imprimimos dólares? Eso viene por exportaciones, viene por inversión extranjera directa, que a Bolivia no le ha llegado nada. El 2023 ha habido 183,000 millones de dólares a la región, a Latinoamérica. De ese volumen gigantesco de dinero, Bolivia solamente el 0.003% ha recibido 60 milloncitos de dólares, y que ni siquiera es inversión, era reinversión. Entonces, no van a llegar dólares a un país que no ofrece seguridad jurídica, donde te avasallan tus tierras, donde si haces tu hotel vienen los comunarios y te dicen que tienes que pagar, donde los interculturales entran a las áreas reservadas, donde los familiares de las autoridades queman a mansalva miles de hectáreas a título no sé de qué. Este país está destrozado, es un país sin ley, es tierra de nadie. Es imperativo un cambio de modelo, pero no solamente de modelo, sino también una revolución ética, porque son 20 años de una conducta inmoral y amoral, porque ahora ni siquiera hay distinción entre lo inmoral. Es un país destrozado y su economía es lo único que le preocupa a la población. ¿Por qué? Porque la Constitución se ha violado sistemáticamente hace muchos años, porque la hipercorrupción se ha producido como nunca desde la historia republicana, porque la impunidad campea, porque los órganos están secuestrados, porque vivimos una falsa democracia y vivimos un régimen totalitario, donde los cárteles del narcotráfico y otros se han asentado en el país y campean impunemente, donde las autoridades están coludidas, donde el sistema judicial no ofrece ninguna garantía, donde las fuerzas del orden, en vez de cuidarnos, nos atacan, son hostiles. Cuando tú ves un policía venir a tu encuentro, tú crees que te está viniendo a decir, querido ciudadano, estoy aquí para apoyarte, para ayudarte. No, se está acercando para algo menos para ayudarte. Ese tipo de instituciones tenemos porque hemos devaluado la moral pública. Hay que restituir la moral. No es un problema solamente de crisis económica, crisis política, es una decadencia moral. Eso va a llevar mucho tiempo.
Pero encima de todo quieren hacer creer que no, que la cosa es buena, que la culpa de esto es de la Asamblea Legislativa. Oye, para empezar, la Asamblea Legislativa podría aprobar todos los créditos que están pendientes y eso no va a resolver el problema. Porque los créditos, cuando están destinados con política sectorial y son de inversión pública, primero que no se desembolsan de una. Para eso existe el desembolso pari passu, que va en función de la programación física, la ejecución física y la ejecución financiera. Eso se ve en la programación. Entonces, que no nos cuenten la idea de que los créditos se aprueban y va a haber gasolina. En todo caso, eso sería pues malversación de fondos. El financiador te diría, ¿qué le pasa a usted? Yo le estoy prestando para construir colegios, no para que vaya a comprar diésel. Y claro que tenemos una Asamblea Legislativa que traba a su gobierno, pero recordemos que la Asamblea Legislativa, la mayoría la tiene el MAS. Que se hayan peleado es problema de ellos. Ellos son mayoría. Que se hayan peleado fratricidamente, que se digan de todo, en fin, ese es problema de los masistas. Nosotros como bolivianos sabemos que vamos a la Corte, al Tribunal Supremo Electoral y pedimos la lista de quiénes son los asambleístas y la mayoría son del MAS. Senadores y diputados. Que se peleen, eso no significa ahora que la oposición tradicional es la que tiene la responsabilidad. No tiene responsabilidad de nada, porque además una oposición mediocre, partida, fragmentada, donde cada cual trata de salir con su discursito más o menos en plan de posicionarse a sí mismo, pero no hay una producción interesante de leyes que contribuyen al desarrollo regional, ni mucho menos. Una gran senadora, la senadora Cecilia Requena, que en mi criterio es la única legisladora de mucha calidad, todo el tiempo está luchando con su bandera con el medio ambiente. Y nadie dice nada, José Luis, nadie dice nada. Están envenenando los ríos, están tirando el oro del país. ¿Por qué? Porque además hay grupos corporativos de narcotráfico, de minería, que se benefician de todo, no dejan nada, y extrañamente, ¿no? El año 2023 hubo un registro de 3,000 millones de dólares de exportación de oro y ahora son 600 millones, o sea, están produciendo cada vez menos. Sin embargo, cada vez más parques naturales, reservas están siendo avasalladas por los cooperativistas. Ah, y resulta que producen menos, no producen menos, declaran menos. Y como declaran menos, eso no se puede pensar que está vinculado a una situación que es de desconocimiento de las autoridades. No, las autoridades aquí, comenzando pues del ministro que es cooperativista. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando que que tienen el derecho de saquear el país, de adueñarse de las instituciones y de echarle la culpa a todo menos a ellos? Por eso la situación económica tiene un origen, un modelo económico pésimamente planteado, que a la luz de la evidencia empírica de los datos y de la gente que está en la calle, que seguramente se debe sentir ofendida e insultada cuando se les dice que todo está funcionando bien. Gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para cerrar este segundo punto también, a la senadora Ana María Castillo. Bien, comprendemos y estamos nosotros conscientes de que existen problemas. Sin embargo, esta crisis que en este momento estamos pasando todos los bolivianos, tampoco somos los únicos, sino es una crisis internacional. La crisis internacional, tomando en cuenta de que somos dependientes también de todas las importaciones, es justamente esta una de las razones en las que tal vez el boliviano siente que todo en realidad está caro y va culpando al gobierno. Hemos ido analizando en algunas oportunidades con varios compañeros y ahí decíamos, ¿cuánto de industrialización tenemos en Bolivia? Creo que muy poco. Somos tan dependientes de la importación que importamos todo lo que en este momento requiere el boliviano. Insumos de aseo, material de construcción, en realidad casi todo estamos nosotros importando. Y por supuesto pues que esto hace de que nosotros vayamos a sentir
el alza de los precios porque los precios internacionales fueron subiendo. Por otro lado, estamos conscientes de que existen errores porque en su momento quizá no se tomó en cuenta que una fuente de extracción de divisas, y justamente era la venta del gas para los bolivianos. Lamentablemente, pues ahora no se vende la misma cantidad que en gestiones pasadas vendíamos. De los 6.500 millones de dólares que antes exportábamos de gas, ahora solamente exportamos 2.500 millones de dólares. Eso también influye grandemente para que también no tengamos pues las suficientes divisas como para poder generar ese movimiento económico en el país y poder asegurar también la compra inmediata también del diésel y de la gasolina. Se descuidó, por supuesto, estamos de acuerdo que hubo errores, se descuidó el tema de la perforación de pozos. No se tomó en cuenta en épocas de vacas gordas que se iban a venir épocas de vacas flacas donde deberíamos haber previsto y deberíamos haber tomado acciones inmediatas. Sin embargo, este gobierno es el que ahora está pagando esos platos rotos, ¿no?, de anteriores errores. Pero el modelo económico, yo discrepo mucho. Si bien estamos con problemas, el modelo económico no ha tenido sus observaciones durante estos 14 o 13 años. Y en el último año, cuando ya se viene estas debilidades, por supuesto ya culpamos todo al modelo económico. La gente, el comerciante, la señora ama de casa, a ella no le interesa ni saber cómo está el modelo económico, le interesa en este momento cuándo van a rebajar los precios. ¿Y de dónde viene también el alza de los precios? Empezamos con una maniobra también política, pues, cuando se han ido creando de principio cierto tipo de filas y especulaciones donde decía el dólar está subiendo. Y por supuesto ahí ya viene la mentalidad, ese fenómeno del colchón que muchos lo llaman, ¿no? Todos ya no querer llevar el dólar al banco y querer guardar bajo el colchón. O todos querer comprar dólar. Y ahora en este momento el ciudadano que gana o recibe su sueldo, un porcentaje siempre va y dice, no, me compraré dólar por seguridad. Se ha ido especulando tanto, se ha ido creando una psicosis en la que todos los bolivianos ahora creen que el dólar, en realidad el dólar ya ha desaparecido de Bolivia. Sin embargo, sabemos, y en el mercado negro, vayamos al mercado negro, encontramos en el mercado negro cualquier cantidad de dólar. Queremos comprar 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares, encontramos en el mercado negro. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos hemos creado esa psicosis y justamente por esa psicosis se ha hecho de que puedan pues elevarse los precios también, no solamente del dólar, sino también de la canasta familiar. ¿Qué pasó con el aceite? Especulaciones de esos intermediarios grandes, ocultando galpones y galpones que han sido descubiertos y justamente han sido estos detectados por uno de los viceministerios. Galpones y galpones ocultados y por supuesto eso ha hecho de que en el mercado también disminuya la venta y por supuesto que los comerciantes eleven también sus costos. Entonces acá creo que si existe en realidad posibilidades de transformar y coadyuvar, pero lamentablemente no hay esa posibilidad o esa predisposición. El debate ahora ya se ha visto, pues el debate político, el debate económico, ya se ha visto como un sabotaje político. Ya no se ve una crítica constructiva ni planteamientos técnicos que puedan ayudar a resolver, sino ven ya como van buscando estrategias como para poder seguir debilitando, seguir desprestigiando al gobierno, seguir buscando la especulación y el bloqueo para que la gente siga sufriendo. En este momento no les interesa a algunos actores políticos el hecho de que estén subiendo y vayamos a evitar la especulación, sino les interesa más seguir creando miedo, zozobra, ese terror en la ama de casa, decir va a subir más, mejor me iré a comprar más aceite, al extremo de que tengan que quizá en algunas situaciones o en algunas casas acumulados cantidades de aceite, y evitando de que otros sectores tengan la posibilidad de comprar un litro de aceite. Entonces creo que esas expectativas negativas
han ido creando justamente esos argumentos o han ido creando ese enojo, y por supuesto que estamos conscientes de que ahí se sumó también acciones vandálicas pues también de una asamblea legislativa que podía haber evitado esta situación en el momento, porque no nos olvidemos que el bloqueo de la agenda económica no ha sido en esta gestión. El bloqueo de la agenda económica ya se dio el año 2023, a principios, finalizando el 2022. Si el 2022 el señor Andrónico no iba a firmar ese acuerdo, ese pacto con la derecha, porque sabemos que él firmó pues su pacto, quizá ya iban a aprobarse normalmente como en todo país se hace, y íbamos a tener los créditos correspondientes. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Se pretende hacer creer a la población de que estamos tan mal, estamos endeudando al país, cuando sabemos que en el país siempre han existido los créditos, siempre tuvimos las divisas a través de los créditos. Y justamente ahí es donde ese falso argumento hizo de que la gente también no exija pues la aprobación de esos créditos en la Asamblea desde hace 3 años atrás. Entonces vemos acá, lamentablemente, una carga política que ha ido pues creciendo, un argumento político en contra del gobierno, en favor de la especulación, en favor, creando, en realidad, haciendo crecer esas expectativas negativas para que se pueda también sumarse quizá a un bloqueo, para que se pueda exigir el cambio del gobierno, y a lo que ahora estamos viendo, ¿no? No solamente, pues, ¿por qué se siente más? Porque sabemos que la fuerza política más grande, por supuesto, es el movimiento al socialismo. Y si a alguien no le interesa la pelea de los masistas, pues qué pena, porque la gran cantidad de la población justamente está pues ahí, son en realidad del movimiento al socialismo. El campo, en el campo, los hermanos campesinos, mineros, transportistas, comerciantes, ahí tenemos grandes bloques del movimiento, de gente que responde al movimiento al socialismo. Entonces no nos va a importar ellos. Y por supuesto me apena también tanto. ¿Por qué me apena esta situación ahora? Y bueno, también yo digo, en esta pelea de masistas se está dañando tanto, porque ahí hay un culpable también, pues. Ese culpable que lamentablemente por angustia de poder, por desesperación de poder, no le interesó las grandes mayorías, no le interesó una estructura que estaba sacando adelante el país, no le interesó un modelo económico que con errores, sin errores, pero estábamos pues avanzando, y le interesó más su posición personal, y se sumó pues a lo que también algunos contrarios al gobierno pretendían o pretenden, debilitar una fuerza política o la mayor fuerza política del país. Y ahora con esa división, por supuesto que deben estar ahora más tranquilos, porque saben que si esta fuerza política realmente se divide y no continúa, pues ven ellos como una posibilidad, ¿no?, de volver a gobernar y quizá convertir a nuestro gobierno en una república de Bolivia nuevamente y no en un estado plurinacional. Entonces creo que acá, si bien existen problemas en la economía, estamos conscientes, pero lamentablemente también existen estrategias, cierto tipo de un plan para que a costo de la necesidad de la población, de la gente de a pie, pretendan ellos instaurar cierto tipo de mentalidad o pensamientos que son contrarios al gobierno. Entonces yo pienso que la gente debe estar convencida, debe estar consciente, el boliviano que está en este momento escuchando, debe estar convencida primero de que la crisis acá en Bolivia, no solamente es acá en Bolivia, sino también hay una crisis internacional. De ahí que se va pues se ve el contrabando, ese contrabando a la inversa. El boliviano que antes sacaba de Argentina a bajo costo, ahora más se está dedicando de llevar de Bolivia, porque en Bolivia están más bajos los precios que en Argentina, sacando sus productos a la Argentina para poder vender y poder quizá conseguir más centavos. Estamos conscientes de que hay errores, José Luis, sabemos que hay errores, pero qué lindo sería contar acá con actores políticos, personalidades grandes que propongan soluciones, que se sumen a buscar la solución y no se sumen a la especulación, a la crítica destructiva y no una crítica constructiva.
Muy bien, muchas gracias a la senadora Ana María Castillo. Vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, por favor, hacer referencia un poco más de 4 minutos y medio aproximadamente, para dar cuenta, y eso por participante, para dar cuenta del rol, volviendo al tema político, del rol de los protagonistas, de las figuras en las elecciones generales, candidaturas presidenciables, etcétera, en función, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en nuestro país, no solamente en el tema económico, lo que ocurre con esas amenazas al proceso electoral. ¿Qué están haciendo los actores políticos? Entendemos que este fin de semana hay este domingo hay un encuentro que ha sido impulsado en Cochabamba. Será la respuesta. ¿Qué podría suceder? ¿Qué dicen los protagonistas políticos en un escenario muy complicado en el que estamos viviendo? Don Manuel Morales. Sí, retomando todo lo que hemos hablado en el programa, ¿no? Si son grupos de interés estos actores políticos y verdaderamente no han construido una estrategia parlamentaria para llegar y ser gobierno con mayoría parlamentaria y de esa manera viabilizar reformas puntuales, específicas a la Constitución y implementar leyes que viabilicen un modelo económico, entonces estamos frente a la posibilidad de que estos actores políticos probablemente vayan únicamente a reformar el modelo al cual estamos criticando y cuestionando. Para cambiar el modelo se necesita pues tener una estrategia parlamentaria, una mayoría, porque caso contrario se va a llegar a un gobierno absolutamente débil, se va a hacer gobierno, pero no se va a tener este apoyo parlamentario. A esto yo le he denominado el síndrome de la UDP. Llegar al gobierno con el Parlamento del 80, eso fue lo que pasó con la UDP y se inviabilizó ese gobierno. Creo que los partidos políticos los actores políticos no están a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Les voy a poner el caso del ejemplo del litio. He tenido la posibilidad de revisar los programas de los partidos políticos y prácticamente todos están en un nivel, no sé, larvario, en una catacumba a nivel de conocimiento sobre el tema del litio. Ningún partido político tiene una agenda clara, específica, viable sobre el tema del litio, a excepción de alguno que plantea hacer una compra adelantada, es decir, vender por adelantado el litio, y eso suena a que algunos políticos que piensan llegar al gobierno y van a improvisar, seguramente van a tener como alternativa subastar nuestros recursos naturales. Creo que el próximo gobierno, si no llega con un verdadero modelo de transformación, de producción, basado en la gestión del conocimiento, prácticamente lo único que va a apelar, y no teniendo mayoría parlamentaria, es a meterle uña a nuestros recursos naturales. Uno de ellos puede ser el litio, pero el otro tema sobre el cual yo estoy muy preocupado es el tema del inicio, por ejemplo, de los incendios, que empieza en junio. En junio, julio se quema el 18%, el 81% de los incendios se van a dar en agosto, septiembre, octubre, justo cuando estemos en campaña. Y les voy a poner un ejemplo de lo que el gobierno de Luis Arce ha diseñado para intentar lucrar con el tema del financiamiento del cambio climático. El gobierno de Luis Arce ha puesto en ejecución 4 medidas. Uno, una sentencia constitucional plurinacional, la 40/2024, que le posibilita crear la infraestructura para modificar la ley 300 y habilitar, por ejemplo, el tema de los bonos de carbono. Ha firmado un convenio con una empresa norteamericana el 14 de noviembre del 2024 para intentar ya vender bonos de carbono en Estados Unidos. Hay el decreto supremo 5264, donde ya genera todo el monopolio de las fuentes de financiamiento climática, y finalmente la ley 1613 del presupuesto, donde en uno de los artículos ya crea todo un mecanismo para beneficiarse de los bonos de carbono. Es decir, el país se va a volver a incendiar. En el gobierno de Luis Arce se quemaron 12.6 millones de hectáreas. Nunca antes se había quemado
tal cantidad de ecocidio. Pero ahora, si este año no se quema esa cantidad, se quema en menor escala, lo que no se vaya a quemar, el gobierno de Luis Arce lo va a intercambiar por bonos de carbono. Entonces yo veo que la oposición, los actores políticos, prácticamente no plantean nada serio para salir de la crisis que estamos viviendo. Y como decía, el modelo económico nuevo, pues es en base a un modelo productivo, en base a la gestión del conocimiento. Por lo menos yo voy hasta ese punto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice Franklin Pareja en su última intervención? Un poquito más de 4 minutos, por favor. Gracias, José Luis. Yo también he revisado someramente los planes de los distintos partidos, bueno, no partidos, ¿no? De las distintas candidaturas. Todas hacen un énfasis en lo más importante que le preocupa al país, que es la economía. Y además en el tema de hidrocarburos, en el tema de dólares, así, tal cual, dólares. ¿Qué van a hacer con respecto a que reaparezcan los dólares? Y si uno revisa la Constitución, en la cuarta parte, que es la estructura y organización económica del Estado, te dice cosas pues bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el artículo 316, numeral 4, en funciones del Estado en la economía, ¿no? Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la empresa. O sea, participar directamente, ¿no? Esto es estatismo puro. Esto es parte del problema. Ahora tenemos empresas que no contribuyen al desarrollo, que contribuyen a la corrupción, pero además no son pues empresas públicas, porque serían públicas si fueran de todos. Son empresas del partido. Son empresas del partido que se controlan por el partido, que entras por el partido, y además, pero son empresas del partido, pero financiadas con recursos públicos. Ahí sí entramos los bolivianos. Porque claro, si vos inviertes tu platita y haces tu empresita y te va mal, quiebras, cierras y te aguantas, pues tendrás que ver de irte a otro país, porque así es. Muchas de las inversiones se están yendo al Perú, a Argentina, y ahora cada mes hay más de 100 empresas que se van al Paraguay. Pero si estas empresas que están años con déficit, ¿por qué no se cierran? Es lo que hay que preguntar. Porque los bolivianos somos los que estamos pagando. Los bolivianos somos los que estamos metiendo todo el tiempo nuestra platita para que se mantenga ahí una horda de zánganos que no aportan nada, que producen productos de pésima calidad, que no son competitivos y obviamente con un bajo nivel de productividad. Eso se llama ineficiencia. En esas condiciones, los planes de gobierno muy difícilmente se van a poder implementar si no piensan en que hay que ir al corazón del problema, que son reformas constitucionales. Y para reformas constitucionales se necesita 2/3 de la Asamblea Legislativa, y hoy por hoy nadie tiene ni siquiera 20% de lo que podría obtener. Entonces, una próxima gestión de gobierno está condenada a tener que buscar y aliarse entre mínimo 3, porque 2 no va a ser suficiente, van a requerir 3 aliados. Y en el campo opositor, ¿quiénes son los aliados? ¿O quiénes son los aliados casi obligados? Si Tuto gana, Doria tiene que ser aliado. Y si Doria gana, Tuto tiene que ser aliado. Ahora, si gana Andrónico, también tiene que tener aliados. Porque el caso de Andrónico sería peor, porque básicamente el acordeón al frente es opositor. Entonces tendría que ganar en primera vuelta, si quiere ganar. Por eso el panorama es muy complicado. Y por eso todo lo que se ha activado en este proceso electoral, vuelvo a lo que dije al principio, un proceso electoral en cualquier país natural, o mejor dicho, normal, donde sus instituciones funcionan medianamente bien, es un trámite administrativo la elección. Listo, no tiene por qué fracasar. En cambio, en Bolivia todos los días nos preguntamos, ¿será que las elecciones están en riesgo? Si tanto preguntamos eso es porque están pues en riesgo. De hecho, si mañana fueran las elecciones, mañana domingo, no se podrían llevar a cabo. Porque en este momento no hay posibilidad de locomoción.
No hay carburantes, ¿cómo nos vamos a trasladar? Y segundo, si hay, están bloqueadas las carreteras. Tercero, hay enclaves que no van a dejar operar el proceso electoral. Cuarto, la mayor parte de los candidatos no sé si resolverán su situación de inhabilitación. Todo está muy, muy perturbado. Ojalá, y en esto, más que un análisis, quiero evocar un deseo que quizás sea parte de algunos bolivianos. Primero, el presidente tiene que terminar su mandato hasta el último día, como dice la Constitución. No se puede resolver problemas creando más problemas. No se puede luchar contra la violación de la Constitución violando la Constitución. Tiene que terminar su mandato. Segundo, tiene que despedirse. Esa referencia lo hace a propósito de esos rumores. Claro, claro que sí. Además sería una reverenda estupidez. ¿Cómo pues vamos a hacer que se interrumpa el hilo constitucional cuando ya se va a ir? Bueno, y por último, hay que, lógicamente, invocar a que todas las fuerzas políticas empujen el coche en la misma dirección, no ponerle trabas. Todos tienen que ponerse la camiseta de Bolivia y empujar a que el proceso electoral termine, porque tiene que terminar. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Para finalizar los últimos 4 minutos, la senadora Ana María Castillo, adelante. Bueno, José Luis, primero yo pienso que el rol de todos estos protagonistas, tanto de los diferentes partidos políticos o fuerzas políticas, como también del órgano judicial, primero creo que es controlar esto de los bloqueos. No puede Bolivia continuar con los bloqueos. Afortunadamente ya hay una denuncia. Esperemos que las acciones o las denuncias por terrorismo, instigación, atentados contra la seguridad, desobediencia a las resoluciones constitucionales, etcétera, todo lo que ha planteado nuestro hermano ministro, sean pues estos ya activados de manera inmediata, y así tal vez poder ya controlar esto de estos hechos vandálicos de las personas que están bloqueando, cercando ciudades. Segundo, va a ser importante asegurar las elecciones. Creo que debemos todos apostar en que debemos tener elecciones el 17 de agosto, tanto las fuerzas políticas diferentes que existen en el país, como también el Tribunal Electoral debe garantizar, y los bolivianos debemos apoyar en que exista elecciones nacionales este 17 de agosto. Tercero, creo que va a ser importante también de que nos pongamos ahora todos en la posición de aquellos personajes de a pie, comerciantes, ama de casa, aquel albañil, aquel transportista, en todos, y no ya seguir sembrando esas ideas de compra compulsiva, porque al decir no hay aceite, todo el mundo a comprar y todavía vamos para acumular ahí en la casa, y eso hace de que exista también demasiada especulación. Ayudemos entre todos. Y por supuesto, los actores que en este momento están realizando sus diferentes ofertas, aquellos partidos políticos que en esta gestión van a poder presentarse, tienen que primero pensar en un plan de gobierno que no permita lo que hace rato decía nuestro compañero, el señor Manuel Morales. No podemos ni siquiera pensar en la subasta de los recursos naturales. No podemos pensar. Por el contrario, creo que tenemos la obligación, todos los bolivianos, de pensar en mejorar, fortalecer a nuestra patria, y va a depender de la posición o del planteamiento que tengan todas estas fuerzas políticas, es decir, los candidatos que se vayan a presentar. Muy bien, muchas gracias. Amigos de Panamericana, de esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al investigador don Manuel Morales, también estuvo con nosotros el politólogo Franklin Pareja, y a la senadora Ana María Castillo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La
Radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.